Héctor Pichón Sánchez era un joven militante barrial del peronismo en la década del 70. Era uno de los 8 hermanos de la familia, con una hermana melliza, y se crió en el humilde barrio La Pasarela de Paraná. Quedó admirado con Héctor Cámpora cuando llegó a la capital entrerriana en la campaña electoral del 73. Lo conoció en ese acto y ese mismo día empezó a militar en el peronismo. Llegó a ser el presidente más joven de su barrio y fue uno de los mentores del dispensario y guardería de la zona. Tenía 21 años cuando fue secuestrado por una patota policial comandada por el entonces subjefe de la policía de Entre Ríos, el comisario Álvaro Roldán, en la noche del 20 de marzo de 1975, en plena calle Corrientes, casi Uruguay, y durante el gobierno constitucional de Enrique Tomás Cresto. Pichón era un militante barrial, ¿no es cierto?, en ese entonces la Pasarela, que había comenzado a tener reuniones con nosotros, la Juventud Peronista. Por supuesto, su extracción peronista, ¿no es cierto?, pero en ese momento él estaba representando a su barriada. Y teníamos una reunión ese 20 de marzo en la Casa de la Juventud, en calle Córdoba y Malvinas. Y yo estaba por la zona, aquí en el centro, y quedamos en encontrarnos para ir juntos. Ellos estaban en la parada de colectivo del Colegio del Huerto, y él venía caminando del lado de la Curia, ¿no es cierto?, y él me vio a mí, pero yo vi que una actitud de que en los últimos metros se desentendió y siguió de largo. Y yo miro hacia la calle y venía una estanciera celeste, de la única que tenía la Policía de Investigaciones, con 3 personas que lo seguían. O sea, bueno, yo cruzo de vereda y voy siguiendo a Ramón, que no se daba vuelta, y a la par iba la camioneta, y cuando llegaron a Corrientes y Uruguay, ahí se bajan y los 3 lo rodean y lo suben a la camioneta y doblan por Uruguay, y yo no supe para dónde fue. Bueno, yo seguí y me fui hasta a la Casa de la Juventud, le comenté a los compañeros, hicimos la reunión y fuimos a avisarle a la familia que lo habían detenido, pero minimizándolo porque podía ser una cuestión casi normal en esa época, y además a plena luz del día, con identificado los policías y todo, o visible, podían decir él fue. Bueno, y fuimos con el doctor Barrantegui a solicitarlo, porque lo habían detenido acá a Urquiza, que estaba en la Dirección de Investigaciones, que de ahí estaba la camioneta estacionada, pero lo negaron. Pero como fue verbal, pero ya al otro día, ya en un escrito, ellos niegan al habeas corpus. Ahí empezó. Era seguido además Semana Santa, y no apareció ni lunes, ni martes, ni miércoles, y el miércoles hay un aviso que hace la prefectura de un occiso encontrado en cercanías del puerto de Diamante, con una descripción que en su momento le llamó la atención en ese momento trabajaba en el diario el que fue después fiscal de la provincia, el doctor Jorge Campos, que le llamó la atención la descripción pormenorizada del cuerpo, dando detalles de las medias, zapatillas, como mandando un mensaje. Bueno, fuimos al reconocimiento a la morgue de Diamante, y cuando hay que describirlo, Pichón era menudita, flaquito, de estatura normal, pero muy flaco. Cuando yo lo veo tirado
en la camilla de la morgue, dije no es, porque estaba un cuerpo desproporcionado, pero una de las hermanas lo reconoce, era el estado de haber tanto tiempo en el agua. Y, bueno, ahí empieza una odisea para poder traerlo y velarlo. La policía, que decía que eran por orden del gobernador, no permitía que se lo vele en su domicilio de calle Pronunciamiento, bien enfrente a la pasarela. La casa está todavía. Bueno, hicimos gestiones con el entonces intendente de Paraná, el gallego Esparza, el mejor intendente que ha tenido la ciudad en ese momento, por las circunstancias que se vivían, ¿no es cierto?, que siempre hay que recordarlo al gallego Esparza. Y hizo gestiones, y hicimos unos vericuetos con ambulancia y pudimos entrar a la pasarela y velarlo. A la madrugada, esa misma camioneta pasaban intimidando a los que estábamos ahí, tirando tiros al aire. Una desvergonzado, y ya comenzaba con una impunidad que tenían, ¿no es cierto?, porque reflejo de lo que estaban haciendo la 3A. Con toda franqueza y con responsabilidad también, ¿no? Porque lo mejor que nos puede pasar a los seres humanos en la historia es que la asumamos como es. Yo no lo conocí demasiado. Yo tenía militancia en un grupo de compañeros peronistas que estábamos vinculados a lo que se llamó la tendencia socialista, la tendencia al socialismo, que tenía muchas vinculaciones por JP, pero yo no estaba encuadrado en JP, ni tampoco en Montoneros. Y una época muy especial del país, porque el país, digo la época en que desaparece Pichón, porque el país no estaba acostumbrado a que dentro de las instituciones que se encargaban de gestionar lo público se alojara el huevo de la serpiente. O sea, la idea era, si hay un policía que tortura, debe ir preso. ¿Y eso quiénes lo pensaban? ¿El jefe, el compañero, el otro? Esto fue cambiando rápidamente después de la muerte del general Perón. Después de la muerte del general Perón, es como que este tipo de actividades, me refiero a la actividad que llevaban adelante en forma clandestina algunos miembros del aparato de seguridad, en este caso provincial. Y en este contexto viene la muerte del general, viene la presidencia de la esposa, María Estela Martínez de Perón, el ministerio de López Rega y alguna otra, comienzan a aparecer estas organizaciones clandestinas paraestatales, como fue en Entre Ríos el Comando Paraná, como fueron las 3A, Comando Libertadores de América en otro lado, fueron apareciendo en estos intersticios que el tejido institucional... Digo yo, ¿qué diferencia hay entre esto y el 76? Que en el 76 el tejido institucional en pleno reaccionó para la impunidad. En cambio, en esta época, no. O sea, había policía, no digo decente o no decente, que no permitían, no toleraban que un compañero asesinara a un ciudadano en el medio de la calle. Y cuando ocurre esto, un querido compañero que murió ya hace varios años, José Joaquín Venturino, profesor de historia, que era un poco la conducción de nuestro espacio en aquella época, me vincula, me dice, mira, ocurrió esta cuestión, vamos a plantear el habeas corpus. Planteamos el habeas corpus, el juzgado era del doctor Chiara Díaz, que había sido designado allí por el gobernador Cresto, con acuerdo del Senado, él venía de La Paz, que realizó las cosas que se debían realizar, que todos los juzgados donde se planteaba un habeas corpus, en ese momento, yo digo en ese momento porque en 2 años toda la realidad judicial cambió, todas las diligencias que nos enseñaban en la facultad que se debía hacer cuando una persona era desaparecida, o era digamos, retenida o detenida por fuerza de la autoridad. Pide informes. Los informes se los pide. Yo creo que hoy, con algunas de las herramientas investigativas y la garantía de la democracia en acción, habrían llegado rápidamente a resultados, porque tenían testigos y habían identificado el móvil claramente, que era un móvil policial. No había ninguna duda de esto. Al día siguiente,
los dirigentes Aldo Bachetti y Héctor Kunzman firmaron un duro comunicado de prensa que solo fue difundido por algunos pocos medios de la provincia y junto a abogados, amigos, motorizaron la búsqueda de Pichón Sánchez. Allí denunciaban la instauración de un aparato represivo en el gobierno y responsabilizaban con nombre y apellido al entonces gobernador Enrique Cresto, su vice Dardo Pablo Blanc, el ministro Luis Raggio, Julio Herrera y el subjefe de policía, comisario inspector Álvaro Roldán, de ser los mentores de centenares de allanamientos ilegales, cuyo resultado fue la existencia de 16 presos políticos, 11 de ellos peronistas. Levantaron lo que era en ese momento la inteligencia de la policía provincial, ahí en Paraná, que se llamaba Departamento de Investigaciones. Yo ya me olvidaba algunos nombres con los años, pero uno de los más conocidos era un tal Carlos Alzugaray, que todo el mundo sabía que pertenecía a ese departamento de inteligencia de la policía, que tenía otro nombre. El resto no me acuerdo, pero bueno, sí, es como decir, lo levantaron ahí si mal no recuerdo, por la caja de jubilaciones, una estanciera. Estuvo desaparecido varios días, no recuerdo exactamente si 3 o 4, hasta que apareció, creo que por la zona de Diamante, en el río, y bueno, se comprobó que había sido ferozmente torturado y arrojado sin vida al río. En esas cuestiones anduvimos con un viejo compañero de la juventud peronista de aquella época, que es Aldo Bachetti. Yo, como representante de la juventud peronista en ese momento, era el encargado de acción social en la Municipalidad de Paraná, cargo que nos había ofrecido el intendente Esparza en el 73, y que mis compañeros decidieron que fuera yo el que lo ocupara. Recuerdo a Pichón, a Ramón, como un humilde militante de barrio, pero una persona de un gran carácter, que no andaba con vueltas, quería siempre que las cosas fueran como debe ser. Y bueno, desgraciadamente lo eligieron a él para atacarnos, y fue muy triste y muy terrible realmente lo que sucedió, y fue la antesala de lo que años después vivimos, no solo en Paraná y en Entre Ríos, sino en todo el país. Sí, efectivamente, el democrático, valga la expresión, el diario de Paraná no quiso aceptar nuestra solicitada, así que tuvimos que recurrir a un diario que tenía cierta circulación, al menos en la ciudad de Paraná, pero era de Santa Fe, un diario que no existe, que existió un tiempo solamente, que no recuerdo en este momento el nombre, no era el Litoral, era otro, y ellos accedieron a publicar la solicitada, que firmamos con Aldo justamente, y donde planteábamos que había una especie de estado de situación policial en la provincia de Entre Ríos, que Cresto no podía ignorar lo que estaba pasando,
estaba su jefe o subjefe de la policía, el mencionado Roldán, que además de ser el responsable era también el que de alguna manera agitaba al grupo, el Comando Paraná, que era un grupo filofachista, que permanentemente nos atacaban de distintas maneras. Por ejemplo, balearon el local de la Juventud Peronista de las Regionales en calle Córdoba, a 1,5 cuadras de la Casa de Gobierno. Trataron de quemar el local una librería donde trabajaba Aldo Bachetti, y una serie de incidentes, de otros incidentes que sabemos con absoluta certeza de que se trataba de ese Comando Paraná avivado por al menos Roldán en la policía de la provincia, y no sabemos si alguno otro más en el gobierno provincial. La explicación es que Roldán adquirió, siempre estuvo en la cuestión de investigación y todo eso, pero alcanzó una preponderancia porque yo no sé si el cargo de él no era subjefe de policía, me parece, de la provincia. Y entonces él tenía vinculación con el área de recibir informes y transmitir informes y todo eso. Era una época donde había bastante en ese aspecto, tanto en el ejército, que tenía su rama investigativa también ahí, y bueno, no sé si se acostumbraba o era así, eran empleados adicionales, generalmente por ahí se hablaba de la CIDE, por ahí se hablaba de otros organismos que dentro de las policías hacían de puente, ¿no es cierto? Y Roldán siempre parece que andaba en esa tarea de investigación y quedó como subjefe de policía. En realidad, el jefe de policía era una persona que no era tanto por los conocimientos en el ámbito de la investigación y todo eso, sino porque venía a ser una figura dentro de los elencos políticos. Me parece que era una cuestión de ese tipo. Por eso Roldán en realidad a lo mejor aparecía como manejando el tema de la investigación, de gente que aportaba datos y todo eso, pero no era el jefe de la policía, tenía una influencia enorme. Para algunos era el verdadero jefe, pero el jefe en realidad era una figura más bien política. Siempre fue una figura, yo lo conocí cuando estaba en la instrucción, en cargos más fuertes, fue de juez de instrucción, pero antes, siendo fiscal, por ejemplo, o defensor o secretario, por ahí tuvimos algunos contactos en función ya le digo, la estructura de la policía a lo mejor es totalmente distinta de la actual, pero dentro de la estructura de aquella época, este hombre manejaba el sector informaciones ahí de la policía. Entonces tenía vinculación con no solo los jueces de instrucción cuando se aplicó el nuevo sistema mixto, sino también con el viejo sistema. Este hombre tenía el aporte de un conjunto de gente que dependían de él y que le permitían hacer los informes que se le requerían a veces a la gente de policía, asuntos más graves, más importantes, pero también el delito común. Pero eso fue por el cambio de sistema, es decir, acá vienen en la presidencia del superior, entra Ruiz Moreno, que yo le decía a usted Ruiz Moreno, no sé cómo era el nombre de él, si era Manuel o algo así, y el que era vicepresidente, que tenía su trayectoria en un anterior gobierno peronista, que era Geminiani, que venía de La Paz. Y bueno, Geminiani tenía más tiempo disponible tal vez, o la cuestión por simpatía personal, trabajaban junto con Ruiz Moreno en el área penal
y todo eso. Bueno, eso explicaría que estuvieran apoyándose, por ejemplo, dentro de la estructura de la policía, en este personaje de la policía que se ocupaba de aportar datos, noticias, y no sé si en esa época había toda una estructura de espionaje de parte de ellos con respecto a estos grupos de izquierda, sean que nacían o estaban desarrollándose, y que inclusive llegaron a tener enfrentamientos o a copiar armas y todo eso. De un lado estaban esa gente, algunos que eran de formación marxista, es decir, eran enemigos incluso del peronismo. Y por ahí venía la cuestión de que dentro del peronismo la función esta de Roldán, me figuro yo que era prevenir esas actuaciones de estas personas que podían estar vinculadas a la izquierda en general, o izquierda marxista, pero que eran a lo mejor de recelar para el peronismo. Entonces, no sé, supongo que Roldán en esa época se habrá inclinado por quien manejaba la jefatura, que era Aimone, que era una persona de La Paz, era un contador también. Entonces Aimone, junto con Geminiani, que estaba en la sala penal, manejaban esas cuestiones, y a lo mejor se enteraron de ese episodio que a mí me llamó mucho la atención, pero que en un momento me dio bastante fastidio, de decir, me convocaron primero Ruiz Moreno y Geminiani a decirme que habían tenido una denuncia de que había dentro de la estructura judicial personas que aportaban datos de índole política, pero en definitiva política subversiva, digamos, que en esa época estaba surgiendo, ya se había dado desde un punto de vista más bien izquierdista, marxista, pero no peronista. O sea, si era peronista era una suerte de peronismo de izquierda, ¿no es cierto? Entonces, esta gente, que obviamente no se reunió primero conmigo, sino que se reunió con la cabeza del Superior Tribunal para presentarle el problema que habían tenido, que según ellos era que le daban información o tenían dispuesto un puente telefónico entre un teléfono de ahí de tribunales y ese otro teléfono, que en realidad era un teléfono no solo con la policía, sino que la policía provincial tenía con, digamos, personajes que trabajaban en las Fuerzas Armadas. Es decir, había ese intercambio de información. Entonces, bueno, la conversación conmigo era en función de que, según Roldán, había un teléfono, o tal vez más, pero uno que lo habían individualizado, que se utilizaba para tener comunicación con el sector policial y el sector de la policía vinculado a, digamos, fuerzas llamémosle, de seguridad o todo eso. Por ejemplo, todas estas causas se fueron para la Justicia Federal, un procedimiento especial. Si no era Consejo de Guerra, era el proceso ante la Cámara, en la Cámara Nacional, le decíamos nosotros la Cámara del Terror, una cámara con miembros volantes que se trasladaban por todo el país para instruir la primera parte de las actuaciones contra subversivos. Y bueno, esto se venía desarrollando, pero en el momento en que ocurre lo de Prisión Sánchez hubiera sido posible encontrar esto. Incluso los compañeros responsabilizaban con nombre y apellido a personas que intervinieron, tenían identificado el móvil de la policía, la dirección de investigaciones, que era el lugar donde llevaban a todos estos ciudadanos que venían, digamos, cuestionados políticamente. Y el habeas corpus naturalmente se rechaza porque la policía informa que no lo tiene, que es lo que correspondía, lo que se hacía. O sea, el juez en el habeas corpus libra un oficio
a todas las entidades que pudieran tener una persona detenida y le pide que le informen si está o no está detenido. Cuando le dicen no, este fue el destino de todos los habeas corpus que se presentaron después, mucho tiempo después, hasta 7 u 8 años después. Entonces, en ese contexto yo a él lo conocí, por supuesto, lo conocí, pero no me acuerdo de la cara de él. Las referencias de mis compañeros es de que era un militante extraordinario, solidario, trabajador, responsable, muy empeñoso, y probablemente por eso les ha molestado, ¿no es cierto? Porque hubo algunas personas de esa supuesta patota. Digo supuesta porque la verificación final es de la justicia, son solo sospechas de quienes los vieron, pero toda esta cuestión funcionó, digamos, la posibilidad de investigar funcionó hasta la mitad, digamos, no se extremó. Ya está. Incluso algunas de esas personas tuvieron después en la vuelta a la democracia, jugaron algún rol porque eran sostenidas por algunos sectores de la burocracia peronista, a la que el proceso, cuando fíjese qué cosa, ¿no? Cuando en el 83 se descongelan los partidos políticos, que estaban congelados desde el 76, se los entregan a las personas que los habían tenido en el 76. O sea que todo lo que era, en el peronismo, vamos a hablar de lo que uno de alguna manera conoce más, todo lo que era burocracia y adhesión a los métodos del terrorismo de Estado, que hubo, no solamente no fue cuestionado, de allí la derrota del peronismo en el 83, no solamente que no fue cuestionado en un contexto electoral de propuestas, de investigaciones, cosas, sino que se mostraba francamente defensor de estas cosas. Con eso hemos venido en democracia, de estas cosas las hemos venido arrastrando hasta ahora. Por eso aparece por allí algún energúmeno diciendo que hay que matar, todavía quedaron muchos subversivos vivos y todo este tipo de cosas, que hay que reverenciar y homenajear a los militares que se excedieron en defensa de la patria contra el trapo rojo. No hubo ninguna respuesta desde el Poder Ejecutivo, pero los hechos posteriores fueron muy claros. El 23 de marzo de 1975, el cuerpo sin vida, en muy mal estado, del militante Pichón Sánchez, apareció flotando en el río cerca de Diamante. Tenía señales de haber sido salvajemente torturado. Los dedos de los pies y de las manos eran una muestra evidente. Le habían arrancado casi todas las uñas, como buscando algún tipo de información que nunca se dio. Recién se pudo ver tales detalles en la segunda autopsia judicial. La primera de ellas decía que se había muerto ahogado. En el seno de la JP Regional 2 había dolor e impotencia. Sucedieron demasiadas cosas en los meses anteriores. No le perdonaban al gobierno provincial de Cresto las detenciones de tantos dirigentes juveniles, ya sea de la JP2 como también de sectores más de izquierda. La jefatura de policía emitió un comunicado para negar cualquier vinculación con el secuestro y homicidio de Pichón Sánchez, pero las pruebas demostraban lo contrario. Yo tuve después charlas con el gobernador, con Enrique Tomás Cresto, tal así que después al tiempo le manifestó al que había sido intendente de Diamante, Taleb, que el hijo también lo habían tenido, que en el caso de él y mío y otros compañeros lo había hecho detener para que no nos mate la 3A, que nos resguardó en la cárcel. Eso después me lo dijo él personalmente, porque tuve la oportunidad de que cuando un traslado, él estando preso en Gualeguaychú, el director de la cárcel no tenía dónde ubicarlo, en el sector de los comunes, porque podía haber bronca por algunos indultos que no dio, y el sector nuestro, aunque yo era el único preso político que estaba en Paraná en ese momento, me habían traído del Chaco. Así que estuve unos días con él en la misma celda. Conversamos mucho. Una persona muy,
muy de frente, ¿no es cierto? Distinto a lo que hoy se conoce como los dirigentes, que puede ser muy efímeros, era de tradición. Bueno, tal así que después lo sucedió su hijo y hoy su nieto, tienen preponderancia. La familia Cresto denota militancia peronista en la zona de Concordia, donde salen el 90% de los gobernadores. Sí, además, en ese momento yo quizás no sabía el apellido, pero si me lo mostraban, yo decía este y este. No, fue una cosa, quizás nos tomó a nosotros como un inicio, era de sorpresa, nunca había ocurrido, ya se veía, ya las 3A estaban funcionando. Hay un hecho que puede corroborar lo que manifestó Cresto de habernos hecho meter presos para que no nos maten, porque en un control en el túnel, en un momento apareció un Ford Falcon con 3 o 4 personas adentro, la policía los para de rutina, y en la revisación encuentran que venían con armas, ¿no es cierto?, escondidas, y después dicen que tenían relación con la Policía Federal. Típico operación de 3A, ¿no es cierto? Eso se abortó ahí. ¿A qué venían? No sabemos, pero venían. Habrán creído que tratándose de un humilde pibe de un barrio, del barrio La Pasarela, un barrio que siempre a los ojos de muchos en la ciudad era mal visto, no para nosotros obviamente, trabajábamos políticamente con ese barrio y había mucha gente que pertenecía a la juventud peronista ahí. Entre ellos estaba Ramón y sus hermanas, y habrán creído que tratándose de un pibe de un barrio marginal de las características de La Pasarela, que no iba a pasar nada, no sé, supongo, o que iba a pasar menos que si se trataba de alguien más cercano al centro, que tuviera relaciones con gente de la política o de las profesiones liberales o lo que fuere, no sé, esto es difícil saberlo, o simplemente eligieron para comenzar ese blanco, digamos, en el cuerpo y la vida del pobre Pichón, y estaban decididos a una escalada. Eso no lo sabemos. A raíz de esos sucesos y de nuestra reacción como organización de la JP y de la organización Montoneros, hubo una serie de actos de represalia contra la policía, y a partir de eso, más o menos, creo que fue un mes después, el 20 de abril o del mismo año, o más o menos por ahí, que hubo una serie de allanamientos donde detuvieron a muchísimos compañeros, entre ellos justamente a Aldo Bachetti, y yo me pude zafar en ese momento porque me encontraba en casa de mis padres. Fueron primero a donde yo vivía, después fueron a la casa de mi ex suegra, y por eso lograron avisarme y pude escapar por los techos cuando fue la policía a buscarme. Eso hizo que estuviera escondido un par de semanas hasta que los compañeros me cruzaron en Piragua a la provincia de Santa Fe, donde empecé, digamos, mi clandestinidad, que duró varios meses, casi un par de años, hasta que finalmente fui secuestrado en Córdoba en diciembre del 76. El cuestionado subjefe de la policía, Álvaro Roldán, considerado uno de los más duros en tiempos en que se produjo la derechización del peronismo
lo que se profundizó tras la muerte del general Juan Domingo Perón el 1 de julio del 74, ocupaba una importante porción de poder en proximidades del entonces gobernador Enrique Tomás Cresto, e incluso fue quien llevó adelante personalmente las primeras detenciones de presos políticos enterrianos, la mayoría de ellos enrolados en la Juventud Peronista. Fue además uno de los fundadores del denominado Comando Paraná y lo lideró desde las sombras en alianza con determinados personajes del peronismo enrolados en la ortodoxia, quienes se dedicaron a concretar atentados contra domicilios de dirigentes de izquierda, extorsionar comerciantes y amenazar permanentemente a quienes se oponían al pensamiento del sector de Cresto. En la lista figuraban un atentado contra la librería de calle Colón y San Martín, propiedad del cura Julio de San, oriundo de Gualeguaychú, a su vez titular del edificio Pío XII donde habitualmente se reunía la JP Regional 2, colocaron una bomba al diario Mundo Enterriano, también en otros 2 domicilios de dirigentes disidentes al peronismo y tirotearon la sede del gremio de SOETAP. Además explotaron bombas en las viviendas de los abogados Juan María Garayalde y de Luis Agustín Brasesco, casi en forma simultánea en la madrugada del 19 de noviembre del 75. Todas las miradas apuntaban directamente a Roldán por el secuestro y muerte de Pichón Sánchez, pero en la justicia nadie quería enfrentarse con el grupo parapolicial con adhesiones en la gobernación. Cuando se produjo el golpe, el entonces jefe de la represión en la provincia, el general Juan Carlos Trimarco, lo confirmó por un tiempo a Roldán en el cargo que tenía a partir del 24 de marzo del 76, y luego Roldán pasó a reportar al batallón de inteligencia 601 junto a varios personajes de la capital enterriana. Cuando gana el justicialismo en Entre Ríos y se hace cargo el gobernador Cresto del gobierno, a poco andar, nosotros, todos los que representábamos en la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y en la multipartidaria, las fuerzas más comprometidas con la democracia y con la profundización de la democracia que se estaba viniendo. Bueno, le hicimos una presentación al gobernador Cresto pidiéndole que disolviera lo que se llamaba el Sí Entre Ríos. Y el gobernador, muchas gracias, el gobernador Cresto decretó la disolución del Sí Entre Ríos y que se quemaran todos los antecedentes en una ceremonia pública a la que nos invitó, a mí personalmente, el doctor Solari, que estaba con nosotros en ese momento, porque era realmente un pluralismo muy sano el que animaba las organizaciones, me pidió que junto con la doctora Olga Galarraga le prendiéramos fuego. Tiraron así por sobre el piso del patio de armas de la policía carpetas donde había algunos miraban, mirá, está fulano, está mengano, le prendimos fuego. O sea, el gobierno de Enrique Cresto estaba en sus comienzos, esto es lo que digo yo del contexto, con mucho compromiso con la consolidación de la democracia, con mucho compromiso. Y después, evidentemente, cuando cambian las cuestiones nacionales, muere el general Perón, cambian los ministros, el ministro del Interior, el ministro Otalagano aparece al frente de las universidades nacionales, entonces el gobernador Cresto corre un poco la dirección de su gobierno hacia la tolerancia o defensa, no quiero decir complicidad porque, bueno, con este estado de cosas verdaderamente horrible que preanunciaba lo que vino después, ¿no es cierto? ¿Por qué me llaman a mí? Porque aparecía el teléfono del juzgado mío, que era un teléfono que figuraba en la guía, lo conocían todos, pero en realidad ese teléfono estaba para el juez de instrucción, que lo necesitaba porque había solo 3 jueces de instrucción. Cuando a usted le tocaba el turno, obviamente tenía que tener un teléfono que estuviera disponible para que lo pudieran llamar, usted a su vez llamar y todo eso. Pero que, según la versión de esta persona, que fueron a plantearle a Ruiz Moreno y Geminiani, estaba, llamémosle entre comillas, copado para recibir y dar información, lo cual a mí, obviamente me llamaron, estuvieron muy bien de llamarme, de decir, doctor, tenemos este problema, ¿usted sabe algo de esto? No, le digo, mire, yo uso el teléfono limitadamente para las tareas que tenemos, pero
por supuesto que lo que podría ser una tarea del juez de instrucción para ir avanzando en quién puede aportar datos como testigo, todo eso, en los delitos que eran delitos comunes, no eran delitos especiales de la actividad, llamémosle terrorista, eran delitos comunes, pero no era creíble. Yo creo que tenía alguna confianza con los que me habían llamado para decirles, pero ustedes creen, me consideran a mí como que yo estoy implicado en una maniobra de dar y recibir información por el teléfono, que precisamente figuraba a nombre mío, no a nombre mío, a nombre del juzgado de instrucción número 3. No, pero dice que el teléfono, ¿usted lo corrobora? Yo no le puedo corroborar, le digo, porque yo uso el teléfono, pero no lo voy a usar a deshora, por ejemplo, a medianoche, salvo que esté de turno y que haya habido un caso donde quiera comunicarme rápido, ¿no es cierto? Pero, ¿quién es el que dice esto? Bueno, ahí aparece la figura que Roldán había aparecido eso. Entonces, programamos una reunión para 2 o 3 días posteriores y nos reunimos. Y bueno, Roldán me conocía a mí y le digo, usted, ¿por qué no explicita la noticia que usted le ha dado acá a los doctores? ¿Qué pasa con el teléfono ese? Porque de acuerdo a lo que dicen, ese teléfono sería del juzgado de instrucción. Obviamente yo era del juzgado de instrucción mío y tenía 2 teléfonos más, uno para un secretario que era sobrero y otro que lo tenía este Breto. Pero lo que ellos apuntaban era ese teléfono que no era el de los otros 2, que sería un teléfono bien habitual para el manejo de la información vinculada con los casos judiciales. Entonces, yo le digo, mire, esto me llama la atención, pero obligaría a que yo haga una investigación propia dentro del ámbito, porque lo tenía acá atrás al teléfono, lo agarraba así, como yo puedo responder por mí mismo, pero claro, no estaba las 24 horas en ese despacho, estaba muchas horas al día, pero no. Entonces, no, por supuesto, yo no cerraba con llave todo porque no se justificaba. No era propio de las costumbres judiciales que, por ejemplo, el juez se encerrara bajo llave o dejara bajo llave el teléfono y el despacho, ¿no es cierto? Entonces le digo, mire, vamos a corroborar, yo les pido que ustedes corroboren porque la verdad que a mí me interesa más que nada. ¿Qué tipo de información, si ustedes, porque habían, parece, grabado alguna información, pero para mí era una cosa que yo lo hice notar así, de que yo no lo iba a dejar de esta manera, que yo iba a hacer un planteo incluso público, si esto no se aclaraba, porque yo lo veía como en esa época empezaban a jugar a veces factores de índole político, que no les venía bien a lo mejor un juez, o no les venía bien algún fiscal o alguna situación, y podían agrandar a lo mejor una situación que era muy simple, le digo, porque yo iba los fines de semana, todo eso, iba y obviamente tenía mi llave, me veía entrar, porque siempre hubo guardia para entrar en tribunales, y hasta lo anotaban. Usted entraba a tal hora y después cuando se iba a tal hora. Salvo los casos donde inclusive lo llevaban en el auto oficial, pero además yo tenía mi conciencia tranquila, que yo no había habilitado a nadie. Pese a los antecedentes de hechos de violencia y muerte, en el retorno de la democracia, el entonces diputado nacional Antonio Gino Cavallaro, del PJ ortodoxo, lo puso en la cabeza de la lista de concejales al comisario Roldán y por ende el alto oficial retirado asumió en diciembre de 1983, en que se inició la primera gestión de Humberto Cayetano Barisco. Roldán, que siempre se ubicaba en la primera fila del entonces bloque del PJ, tuvo un penoso papel en el Consejo Deliberante, ya que fue totalmente intrascendente. A Pichón no lo conocí personalmente, o no recuerdo por lo menos, lo que sí conocí el contexto donde desarrolló la militancia, que era fundamentalmente en la zona de Paracao, de barrio Belgrano, lo antiguamente llamado La Pasarela, en calle Pronunciamiento. Ahí nosotros teníamos una activa militancia
y muchos afiliados eran muy allegados, incluso familiares de Pichón Sánchez, ¿no es cierto? Tal es así que en la casa donde hacíamos las reuniones del radicalismo de Paracao, la hacíamos en la casa del cuñado, que es Rubén Ruiz Díaz, y la hermana Eva Sánchez nos acompañaba y siempre hacía sus comentarios, porque en ese matrimonio estaba Rubén Ruiz Díaz radical, Eva peronista. Es decir, era muy común en esa militancia barrial encontrar familias compuestas por distintos partidos políticos o militantes de distintos partidos políticos. Así que el conocimiento del hecho se trascendía, se conocía. De lo que nunca se conoció en ese momento, por lo menos, eran los detalles y las circunstancias especiales. Hay que recordar que en esa época prácticamente el único medio de comunicación importante en la provincia y en Paraná particularmente era el Diario de Paraná. No había ni las FM, no estaban las redes sociales, es decir, y la mayor parte de la información era la información oficial. Es decir, que de los distintos hechos policiales informaba el gobierno a través de la policía, es decir, que siempre hubo controversia sobre cómo ocurrieron o cómo ocurrían muchos de esos hechos en un gobierno democrático. Por una parte, la información oficial del gobierno que hablaba de enfrentamientos o de distintas cuestiones vinculadas con los delitos, y por otra parte, los dichos populares de la militancia, donde se hablaba y se rumoreaba de que había existido, digamos, una apropiación, digamos, injustificada por parte de la policía. Pero eso eran, digamos, comentarios que se iban deslizando en los distintos ámbitos de la militancia, no que de ninguna manera, por supuesto, estaba expresado en los medios oficiales, que generalmente eran conducidos por el oficialismo, en ese caso en la provincia, por el gobierno del doctor Cresto. Yo participé de una parte del periodo como concejal en Paraná, porque después fui funcionario provincial. Pero en el periodo que yo participé, que era presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, nosotros teníamos evidentemente serias diferencias, digamos, doctrinarias e incluso ideológicas con el bloque justicialista. Nosotros veníamos de recuperar la democracia peleando con la dictadura militar, incluso con la propuesta del juzgamiento a las juntas militares, que precisamente ayer se cumplieron un aniversario del pronunciamiento del juicio a las juntas militares, y por otra parte el peronismo, que encabezaba una propuesta más conservadora de la mano de Luder, que de alguna manera reflejaba otra postura ideológica distinta a la nuestra. En el Consejo nosotros planteamos desde el inicio, y yo como presidente del bloque lo planteé, por ejemplo, denuncias por la existencia de tumbas NN en el cementerio municipal, la denuncia de centros clandestinos de detención. Incluso impulsamos la posibilidad de pensiones para los familiares de los desaparecidos, que después con el tiempo se fueron concretando. Es decir, una serie de medidas que no siempre iban acompañadas por el bloque justicialista de esa época. Pero puntualmente sobre ese caso nunca hubo ningún pronunciamiento, porque ya le digo, oficialmente nunca el gobierno del doctor Cresto planteó como una cuestión de eso, y los militantes de esa época que podían tener más conocimiento habían quedado diezmados porque precisamente el oficialismo del justicialismo se había impuesto
para las candidaturas y para representar al peronismo en el año 83. Pero la convivencia en el bloque fue muy cordial, fue de colaboración y ese tema nunca fue planteado y tampoco fue, ni siquiera hubo iniciativa de ningunos sectores para que ese tema fuera tratado. Nosotros tuvimos conocimiento, pero evidentemente usted hace bien referencia que fue un comunicado de la juventud peronista contra otro sector peronista que era el gobierno peronista en la provincia. Es decir, el gobierno provincial nunca convalidó esa versión, muy por el contrario, justificaba el accionar de la Fuerza de Seguridad de la provincia. Es decir, que los pormenores de todas esas cuestiones los podrían conocer o los militantes de la juventud peronista o los del gobierno peronista de la provincia, que eran los actores, digamos, quienes por ahí no participábamos directamente de esa confrontación, escuchábamos los comentarios de un lado, los comentarios del otro, o lo que podíamos vivenciar a través de la comunicación con amigos, con familiares o con militantes, porque obviamente la lucha de esa época, tanto de la juventud radical como de la juventud peronista, confluían en un montón de intereses comunes y evidentemente teníamos acceso, digamos, a comprender muchas de estas cuestiones. Pero en el devenir del tiempo recién se fue, digamos, llevando a los organismos judiciales a hacer las denuncias correspondientes y bueno, hasta que de alguna manera se han ido pronunciando la justicia sobre ese tema. La justicia nunca pudo avanzar en la causa por el secuestro y crimen de Pichón Sánchez. Nunca hubo imputados por el grave hecho. El ex subjefe de la policía, Álvaro Roldán, falleció en marzo de 2007 y sus restos fueron sepultados en el cementerio de la localidad de Tabosi. Nunca habló del secuestro de Pichón Sánchez ni de ninguno de los otros casos de episodios violentos en alianza con un grupo parapolicial. Jamás aceptó entrevista alguna ni fue citado a declarar. Obey fue defendido mío también en una vez corpo. Claro, esto sabe ocurrir, ¿no es cierto? Esto sabe ocurrir, es decir, más allá, hay como una coincidencia que se da una cantidad enorme de veces en la historia. Por ejemplo, uno dice el humanismo liberal, el racionalismo, la época de las luces, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa la hace Montesquieu, Rousseau, Diderot, Condorcet, o la Revolución Francesa lo lleva a Montesquieu, Rousseau, Diderot, a pensar como pensaban. Hay como una interacción, ¿no es cierto? Bueno, son los ingenios que nos produce la historia. Y sí, con otro gobernador probablemente no habría ocurrido. Y sí, con otra presidenta de la nación probablemente no habría ocurrido. Y sí, con otro ministro del Interior probablemente esto no habría ocurrido. Pero ocurrió con los que estaban. Y el hecho de que haya ocurrido con los que estaban nos interpela. ¿Por qué estaban? ¿Qué hice yo? Pude haberme por lo menos ubicado con la gente que decía, no, paren, esto no lo hagan. Entonces, esto me parece que es, a tantos años de que esto pasó, digamos, me parece que la lección que nos dejan estos sacrificios horribles como el de Pichón es esta, ¿no es cierto? La de no olvidar que debemos pensar la historia como un conjunto de cosas. Y desde allí tomar posiciones políticas, sociales, sindicales, culturales, de género, porque si no es muy difícil. O sea, digo, ¿cómo respondemos a la pregunta? ¿La democracia quiere los pañuelos verdes? Y sí, todos creemos que sí, pero ojo, la democracia quiere los pañuelos verdes tuyos y los míos. Y es responsabilidad tuya que los juntes, porque tampoco podemos juntar los pañuelos verdes tuyos y míos si salimos y nos estamos matando por un cargo de concejal. Si yo estoy con vos con los pañuelos, pero no te doy el concejal, te rompo la cabeza antes de darte el concejal. Entonces, bueno, son los desafíos de los que hablábamos hoy al entrar, ¿no es cierto? Que hay que asumirlos. La sociedad cambió, la conciencia que los ciudadanos tenemos de las grandes
las grandes paradojas de la historia y de la sociedad, cambió, está cambiando, y yo creo que en definitiva todo eso es muy bueno. Simplemente hacer una reflexión, digamos, porque esa confrontación tan fuerte donde la violencia de un lado y la violencia del otro llevó a la interrupción del sistema institucional republicano y democrático en el año 76, llevó luego a lo que fue una de las dictaduras sangrientas más terribles que ha padecido Latinoamérica y Argentina en particular, y evidentemente en estos 37 años de democracia que se van a cumplir mañana, merece que, digamos, podamos ir reforzando las deudas que tiene la democracia con los sectores más desposeídos de nuestra sociedad. Evidentemente no se ha cumplido con la aspiración de resolver los problemas de la pobreza. En el año 83 teníamos no más del 7-8% de pobreza, hoy supera el 40%. La educación pública estaba mucho más fortalecida, a pesar de los regímenes autoritarios que habíamos padecido del 66 al 72 y del 72 al 76, es decir, perdón, del 76 al 83, es decir, que la democracia está en deuda con la sociedad argentina para consolidar los valores que el sistema institucional demanda para la mayoría de la población. Así que una reflexión simplemente en esto y desear que nunca más ocurran hechos como el que tuvo que padecer el militante social que era o que fue Pichón Sánchez. Bueno, yo creo que es fundamental lo de la memoria. Nuestro problema es memoria, verdad y justicia. Yo, a donde he estado, he denunciado lo que pasó acá en la Argentina conmigo y con todos los compañeros que conozco. La denuncia la hice en Namur, en Río de Janeiro, la hice en Suecia, lo hice por carta de Suecia ante la comisión de Nunca Más, y obviamente que la he hecho en varios juicios que se han hecho acá en Córdoba. He estado de testigo en Rosario y también en Bahía Blanca, porque considero que es nuestra obligación, nuestro deber, dar a conocer lo que realmente pasó, y permanentemente, aún hoy, 40 y pico de años después, nos siguen contactando familiares de compañeros desaparecidos que quieren saber si uno los vio, y si los vio, cómo estaban, y si pudimos hablar con ellos. Cualquier cosita, por más pequeña que sea, a los familiares de los compañeros desaparecidos les resulta muy bueno conocerlo y saber. Tengo varios amigos, compañeros, amigos, familiares con los cuales a raíz de esa pequeña contribución de poder mencionarle 5 minutos tal vez de la vida de su hijo o hermano, nieto, seguimos siendo ahora amigos de por vida. Tengo varios casos, por suerte, de eso, y hasta el día de hoy me siguen llegando preguntas o contactos preguntando por una u otra persona. Creo que lo de la memoria es fundamental. Un pueblo que no tiene memoria repite sus penurias, digamos, repite sus errores, y yo quisiera obviamente que nunca más suceda en la Argentina lo que pasó entre el 76 y el 83. Desgraciadamente,
es doloroso decirlo, pero todavía hay mucha gente que eso o no le interesa o piensa que estuvo bien o anda manejando la teoría de los dos demonios, y acá no hay, ni nunca hubo dos demonios. Hubo un estado represivo que torturó y masacró a su población. No en vano se sabe que hubo más de 300, 400 campos de concentración en la República Argentina, como los que yo estuve en todos, algunos más grandes, otros más pequeños, pero en todos hubo cantidad de compañeros que pasaron por ahí y nunca más se supo de ellos. Que estas cosas las venimos repitiendo, hacen bien, pero también hace bien estos programas de memoria frágil, que la tenemos, ¿no es cierto? Estas cosas se tienen que difundir para que no vuelva a ocurrir. Ya van a pasar 40 años casi de aquel hecho, y creemos que hoy hay que fortalecer la democracia, pese a que muchas cosas no nos gusten, es el método y el sistema de participación. Y hoy, por más que a muchos políticos lo castiguen, es ínfimo comparándolo a lo que pueden hacer un gobierno de régimen militar, ¿no es cierto?, de 30.000 desaparecidos y demás. Y por ahí, hoy el odio, lo veo por algunas circunstancias, de lo verde y lo celeste, que algunos se identifican con la vida y van en un Falcon verde. Es una provocación, ¿no es cierto?, que te demuestra de qué sector están algunos. Nadie olvida a Pichón Sánchez en su amado barrio Belgrano, donde tanto hizo pese a su juventud. Está siempre presente, a través de un mural, de su recuerdo, de su historia militante llena de sueños y compromiso. Pero nadie condenó a sus ejecutores. Casi todos ya murieron, sin que llegara al brazo de la justicia, ni siquiera por un instante.